Esperanza residual creado por Simplicar en inicio del arco de introducciones. Hoy fue el peor día en la historia de los días malos. Parecía apropiado que esta fuera la única forma en que Izuku venció a Kacchan. La escuela no solo había sido, escuela, sino que el maestro simplemente tuvo que arruinar el buen humor de Kacchan recordándole el sueño heroico de Izuku. Delante de toda la clase. Izuku realmente no debería haber esperado nada diferente. Kacchan, por supuesto, tomó el deseo de Izuku de ser un héroe como una afrenta personal y quemó su cuaderno antes de arrojarlo a la fuente. Entonces dijo, Izuku meneó la cabeza violentamente y las lágrimas le pincharon las comisuras de los ojos bajos. Abatido porque cada vez que miraba hacia arriba sus ojos se dirigían a los tejados. No estaba seguro de si esa fue la peor parte de Hoyo, si fue lo que vino después. Ser asfixiado y ahogado en un paso subterráneo por un villano, luego rescatado por All Might, luego aplastado por ese mismo héroe cuando Izuku se atrevió a hacer la única pregunta que alguna vez importó desde que tenía 4 años. Izuku debería haberlo sabido mejor, de verdad. Ya ni siquiera creía en sí mismo. ¿Por qué debería hacerlo otra persona? Izuku dejó que sus hombros se hundieran con resignación mientras seguía poniendo un pie delante del otro. No tenía idea de a dónde ir a partir de ahora, pero sabía a dónde lo llevarían sus pies si dejaba de moverse. Había estado en ese tejado mucho tiempo después de que All Might se fuera, su sueño se rompió, pero algo en él también se negó a renunciar a todo lo demás. Un golpe metálico sobresaltó a Izuku de su aturdido viaje. Levantó la cabeza bruscamente, agitándola para buscar la fuente del sonido, tenso para correr. ¿Realmente sus acosadores lo habían estado esperando tanto tiempo después de terminar la escuela? ¿No fue suficiente la charla de Kacchan antes? ¿Cómo se enteraron de que tomó esta ruta? Lo había elegido específicamente por la falta de gente. Cuando finalmente localizó la fuente del ruido, se congeló. Se había detenido en la entrada de un callejón y, en el otro extremo, el Sludge Villain estaba estrangulando ahogando a una mujer de mediana edad. El horror subió por la columna vertebral de Izuku y apretó sus pulmones en señal de simpatía. All Might atrapó al villano. ¿Y cómo? Izuku palideció cuando se dio cuenta de que era culpa suya. All Might debe haber dejado caer las botellas mientras se aseguraba de que Izuku no cayera en su salto a través de la ciudad. Los ojos de Izuku se negaron a abandonar a la mujer mientras ella luchaba sin éxito. Finalmente, la pareja se movió lo suficiente para que Izuku pudiera ver su rostro. Sus ojos eran amplios y estaban llenos de miedo, pánico y dolor. Izuku había visto ojos como esos demasiadas veces en el patio de recreo cuando era pequeño. Él siempre había intervenido entonces, poniéndose entre Kacchan y quienquiera que estuviera lastimando. Izuku encontró que sus pies se movían antes de que pudiera siquiera empezar a pensar. De todos modos, no había mucho en qué pensar. Incluso si no podía ser un héroe, iba a seguir interponiéndose entre los acosadores y sus víctimas. Eso era algo que siempre había podido hacer. Pero para interponerse entre estos dos, primero tuvo que crear espacio entre ellos. Izuku arrojó su mochila al Sludge Villain con toda la fuerza que pudo reunir, gritando para llamar la atención del villano. El hombre amorfo se giró para echar un vistazo a los libros de texto y lápices mientras volaban desde donde Izuku se había olvidado de cerrar la bolsa. ¿Tú otra vez? ¡Ay! Mientras el villano de Sludge se tambaleaba y entrecerraba los ojos, ¿cómo funcionaba eso cuando no tenía párpados? Izuku arañó el lodo que cubría el rostro de la mujer, tratando de liberar sus vías respiratorias. Nunca pensó que la victoria pudiera sonar como una tos húmeda, pero ese tenía que ser el mejor sonido que jamás había escuchado. Sin embargo, el momento del éxito duró poco. El lodo se condensó alrededor de las muñecas de Izuku, y de repente se aferró demasiado fuerte para que Izuku pudiera alejarse. Se apretó dolorosamente cuando el villano lo arrasó con una mirada ligeramente inyectada en sangre. Pequeño punk. Me ocuparé de ti en un minuto. La baba envuelta alrededor de sus muñecas lo levantó en el aire antes de arrojarlo. Izuku chocó contra la pared opuesta del callejón. El aire salió corriendo de sus pulmones y su cabeza giró y palpitó desde donde entró en contacto con el ladrillo. Se deslizó por el muro para aterrizar sobre una pila de bolsas de basura y trató de ignorar las manchas de su visión. Un grito ahogado envió una inyección de adrenalina a través de él y el mundo volvió a la claridad. Mayormente. El villano de Sludge estaba asfixiando a la dama nuevamente. Izuku intentó ponerse de pie, pero cayó hacia atrás cuando las bolsas de basura se movieron debajo de él. Dijo, con una voz que sonaba pequeña en sus propios oídos. Deja de lastimarlo, Kacchan.
Lo curioso de que Izuku se interponga entre una víctima y su acosador. Nunca había podido luchar contra un acosador, pero podía convertirse en su objetivo el tiempo suficiente para que el otro chico pudiera escapar. «Alto», dijo Izuku con más fuerza. Cuando el villano aún no respondió, Izuku se armó de valor y gritó tan fuerte como pudo. «Para. Llévame a mí en su lugar». El villano de Sludge y la mujer parpadearon sorprendidos y lo miraron fijamente. «No, no le hagas daño. Puedes tenerme en su lugar. No pelearé contigo. Simplemente déjala ir. No necesitas lastimar a nadie». Izuku se encerró en sí mismo a medida que las ramificaciones de lo que había ofrecido se fueron asimilando. Él no quería morir, en realidad no. Pero quería aún menos que alguien más muriera por sus errores. Y bueno, ¿no era esto lo que haría un héroe? No es que alguna vez pudiera serlo. El villano de Sludge examinó a Izuku, e Izuku hizo todo lo posible para mirarlo de frente, a pesar de que las lágrimas rodaban constantemente por sus mejillas. Quería que el villano supiera que lo decía en serio. El villano pareció llegar a la misma conclusión, porque su sonrisa espeluznante se extendió aún más. Él se rió entre dientes. «Oh, esto va a ser bueno». Hace más de una década que no como un traje de carne voluntario. Un zarcillo viscoso sacó a Izuku de la pila de basura por la cintura y lo llevó a flotar frente al rostro del villano. «Será mejor que recuerdes tu palabra, mocoso. Tienes dificultades y tal vez decida matar a 1 o 2 civiles por diversión». Izuku tragó saliva antes de decir apenas un susurro. «Lo entiendo». Los ojos del villano de Sludge se entrecerraron mientras sonreía. «Bien. Ahora, a cuidar del testigo». Izuku no tuvo tiempo de protestar antes de que la mujer fuera arrojada contra la pared, de forma muy similar a como lo había hecho momentos antes. Lodo cubrió la boca de Izuku para silenciar su grito. Más alrededor de sus brazos y piernas, restringiendo su movimiento. «No seas tan dramático. Acabo de dejarla inconsciente». «Mira, ella todavía respira». De hecho, todavía respiraba, lo que hizo que Izuku se relajara marginalmente. El villano rebuscó en sus bolsillos hasta que encontró el teléfono de Izuku y tirarlo junto con su mochila a la basura fue un poco menos tranquilizador. Una vez resueltos los asuntos de los testigos y los posibles dispositivos de rastreo, el villano de Sludge llevó a Izuku más profundamente al laberinto de callejones con una velocidad sorprendente. «Ahora, así es como va a ir esto, chico», dijo el villano, llamando nuevamente la atención de Izuku. «Mantendré tus vías respiratorias abiertas el mayor tiempo posible y seguirás respirando profundamente por la nariz todo el tiempo. Concéntrese en eso y no tenga dificultades, y esto terminará rápido». Izuku inclinó la cabeza confundido. ¿Qué sentido tenía mantener abiertas sus vías respiratorias si el tipo iba a matarlo de todos modos? Con la boca cubierta, realmente no podía preguntar. Entonces él simplemente asintió. Al menos el villano no parecía decidido a regodearse ni a prolongar su sufrimiento. «Abrir bien». Izuku obedeció de mala gana, atragantándose con el sabor de las aguas residuales que le cubrían la lengua por segunda vez en una hora. Esta vez fue de alguna manera peor. El lodo se deslizó por su garganta y el cuerpo de Izuku intentó expulsar esa sustancia nauseabunda. Unos cuantos jadeos fallidos dejaron a Izuku cansado y temblando mientras arrastraba aire hacia sus pulmones a través de su nariz. El villano de Sludge se rió y dijo algo acerca de que las cosas no estaban tan mal una vez que superabas el reflejo nauseoso, pero Izuku lo ignoró y se esforzó mucho en ignorar la sensación del volumen cada vez mayor de lodo que se abría paso hacia él. Al principio le ardían la garganta y el estómago, pero ahora estaban sintiendo un extraño y ardiente entumecimiento. Esa sensación también se estaba extendiendo. No, Izuku no estaba pensando en eso. Tampoco empezaba a hiperventilar. El villano quería que respirara profundamente, e Izuku no quería probar cuánto se necesitaba para hacer enojar al tipo. ¿Cuál era ese ejercicio de respiración que había vuelto a ver en internet? Izuku cerró los ojos llorosos y contó segundos y respiró, perdiendo rápidamente la noción del tiempo. No pudo haber pasado mucho tiempo. El villano había dicho que solo tomó 45 segundos la primera vez. ¿Cómo es posible que tan poco tiempo parezca una eternidad? Tan pronto como formó el pensamiento, el villano dijo algo, pero Izuku no pudo entender las palabras. Sonaba como si estuviera bajo el agua y todo estuviera a kilómetros de distancia. También se sentía como si estuviera bajo el agua, con presión sobre él desde todos los lados. El mareo y la oscuridad jugaban en los bordes de su mente. Finalmente se resbaló cuando algo le cortó el aire.
Si escuchas audio de esto o lo ves republicado en otro lugar que no sea Archive of Auron, no di mi consentimiento y esta persona está robando. Por favor, denúncielos. Puedes encontrar el trabajo original en AO 3 bajo el título Residual OP. La conciencia regresó a él como un fuego de cepillo, en dolorosos arranques y saltos. Le dolía todo. Él no sabía que eso era posible y deseaba no saberlo todavía. Peculiaridades, incluso respirar y le dolían los latidos del corazón. Y movimiento. ¿Por qué se movía? Se quejó, o al menos lo intentó. Oh, ahí estás, Midoriya. Te tomó un tiempo. Estaba empezando a preguntarme si había perdido mi toque que... ¿Cesein Templo? Él sorbió. Ah, cierto. Se había golpeado la cabeza antes, ¿no? No pensó en preguntarse cómo quienquiera que fuera sabía su nombre. No te preocupes. El dolor es solo tu cuerpo tratando de matarme, y mi cuerpo tratando de matarte. La respuesta inmune es una perra. Las cosas se calmarán en unas horas más horas. Me siento fatal si solo vas a quejarte, tómate una siesta, dijo la voz, sonando molesta. No es que te pierdas mucho, algo cambió e Izuku sintió presión en su mente. Fue extraño, fuera lo que fuese, y él se opuso a ello. No hay lucha. ¿O ya olvidaste nuestro trato, chico? Izuku se quedó paralizado, recordando que luchar era malo, pero no el contexto específico del que estaba hablando esta persona. Luchar contra los niños en la escuela nunca fue bien. Se lastimó más cuando contraatacó. Varios ejemplos del semestre pasado quedaron grabados en su mente. Tenía sentido que aquí ocurriera lo mismo. Después de unos momentos de deliberación, dejó de resistirse. La presión regresó, casi vacilante, e Izuku volvió a caer en la oscuridad. La siguiente vez que se despertó, pensar era más fácil y no se sentía como si hubiera sido el blanco de una de las palizas de Kacchan. Todavía le dolía todo y se sentía débil y algo enfermo, pero todavía estaba de pie. Espera, Izuku se dio cuenta de que tenía los ojos abiertos. ¿Cómo había olvidado eso? ¿Cuándo pasó eso? ¿Por qué estaba parado, en una estación de tren? ¿Y por qué estaba oscuro? Bienvenido de nuevo. Otra vez, esta vez los recuerdos volvieron a aparecer junto con la voz. ¿Lodos? Izuku tuvo la clara impresión de una vergüenza. Sí, nunca más me llames así. ¿Por qué todo el mundo asume que es lodo? Es limo. Hay una diferencia, se quejó el villano. Izuku tomó nota mental de eso para más tarde, porque aparentemente, hubo un más tarde ahora. Izuku realizó una serie de pequeños intentos de movimiento, pero su cuerpo no respondió en lo más mínimo, sino que dio un paso adelante después de un anuncio aéreo de la llegada de un tren. Definitivamente no tenía el control de su cuerpo en ese momento y no reconoció el nombre de la estación en la que se encontraban. Bueno, necesitaba centrarse en otra cosa. No es que me esté quejando, pero ¿por qué no estoy muerto? Vale, este tema no era mucho mejor, pero tenía curiosidad. Izuku escuchó un suspiro y se sobresaltó cuando se dio cuenta de que su cuerpo no había suspirado con él. ¿Eso significaba que se estaban comunicando mente a mente? Una parte de él tenía muchas preguntas. Otra parte de él se sintió mareada al pensar en parte del slime. El cuerpo del villano con sabor a aguas residuales está dentro de su cráneo y de alguna manera adherido a su cerebro. Estás vivo porque cumpliste tu parte del trato. La mayoría de los trajes de carne tienden a desperdiciar su oxígeno luchando inútilmente. Además, es muy difícil mantener todo mi cuerpo fuera de los pulmones de una persona cuando no deja de moverse e intentar gritar durante el proceso, dijo el villano con desdén. Después de un tiempo, dejas de intentarlo. Izuku se estremeció ante la insensibilidad del villano, sorprendido cuando su cuerpo respondió a eso de todas las cosas. Entonces, después de todo, el control del villano no era absoluto. Quizás te detendré ahí mismo, Midoriya. ¿De verdad quieres empezar a luchar con todos estos civiles indefensos que te rodean? El villano siguió los ojos de Izuku por encima del vagón de tren lleno de gente, deteniéndose en los particularmente vulnerables. Una niña y su abuela, una mujer con un recién nacido, un caballero con el brazo enyesado. Cualquier plan de contraatacar murió instantáneamente. Izuku ya había lastimado a esa mujer al distraer a All Might y dejar escapar al Slime Villain antes. Él no quería que nadie más saliera lastimado. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Y cómo sabes mi nombre? Tenías tu identificación escolar y tu pase de tren en tu billetera. ¿Y qué vas a hacer? Vas a sentarte y relajarte. Me alejaré lo más posible de Musutafu en 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Preguntó Izuku, casi temiendo la respuesta.
El villano Slime puso los ojos en blanco de Izuku. ¿Siempre eres tan hablador? Porque 24 es el tiempo más largo que he tenido una posesión voluntaria. De acuerdo, eso fue cuando tenía más o menos tu edad. Quizás mi límite de tiempo sea más largo ahora, pero no quiero arriesgarme. Izuku no quería contemplar lo que podría pasar al final de ese tiempo. Entonces se distrajo como siempre lo hacía. Análisis de peculiaridades. Revisó el monte. El debut de Lady de esa mañana y Kamui Works. Pensó en la peculiaridad de Olmig que parecía cada vez más extraña cada vez que pensaba en ello. Luego pensó en la peculiaridad del villano Slime. Era tan extraño que hubiera descubierto cómo poseer personas cuando parecía que tenía una simple peculiaridad de mutación. Tal vez su apariencia física no era su peculiaridad después de todo. Si se trataba de una mutación vestigial y la posesión en sí era su peculiaridad, eso tenía un poco más de sentido. Peculiaridades como esa tendían a venir acompañadas de cierto grado de conocimiento instintivo sobre cómo usarlas correctamente. Tomar el control de todo el cuerpo de alguien sin lastimarlo, y seguro que Izuku dolía un poco, pero no estaba herido, per se, parecía que sería bastante complicado de hacer, no algo que una persona probablemente descubriría por sí sola. Por supuesto, Izuku podría estar descartando lo inteligente que era el villano. Tal vez estaba en la escuela de medicina antes de convertirse en villano y simplemente sabía mucho sobre anatomía y fisiología. Por otra parte, el tipo dijo que había conseguido posesiones voluntarias cuando tenía la edad de Izuku, y presumiblemente era más joven. Entonces, Izuku se inclinaba más hacia la teoría del conocimiento instintivo. Quizás con alguna investigación adicional para aumentar su eficiencia. Luego estaba el componente de comunicación mental, y si su memoria confusa era precisa, cierto grado de modulación inmune para permitir que sus cuerpos se mezclaran sin sufrir una respuesta inmune catastrófica. Pero ¿cómo había podido encajar el villano? Izuku fue empujado fuera de su línea de pensamiento por un empujón mental. Dios mío, chico. Tu cerebro nunca se detiene, ¿verdad? Fue más una observación que una pregunta. Lo siento. ¿Escuchaste todo eso? No, solo las partes realmente ruidosas. A menos que estés pensando en mí, no escucho tus pensamientos palabra por palabra. Izuku regresó al presente para registrar nuevamente lo que su cuerpo estaba viendo, un poco desconcertado por lo fácil que era bloquear completamente los estímulos cuando no tenía el control. Ya se habían bajado del tren y caminaban por una calle desconocida. Esta ciudad parecía mucho más pequeña que Musutazu, a juzgar por la falta de rascacielos, y era un poco después del amanecer. Se sintió incómodo al pensar en lo que el villano pretendía hacer con él. ¿Finalmente iba a matarlo? ¿Tirar su cuerpo a algún lugar donde nadie lo encontraría jamás? Su madre nunca podría cerrar el capítulo si eso sucediera. ¡Oh, no! Su mamá. Ella ya debe estar muy preocupada. Su cuerpo se rió entre dientes antes de emitir una tos húmeda. Vaya, puedes ponerte manos a la obra rápidamente. Te dije que te relajaras y lo dije en serio. Tú cumpliste tu parte del trato. Yo me quedo con la mía. Incluso si parece que no te incluyes en, no lastimes a nadie. Izuku no estaba muy seguro de cómo responder a eso. Escuchó quejas a lo lejos, tal vez un pensamiento escuchado como el que había mencionado el villano. Puede que sea un monstruo, pero ni siquiera yo voy a patear a un perro cuando está caído. Izuku se preguntó si debería sentirse ofendido por eso. Luego hubo un suspiro mucho más claro en su cerebro. Me aseguraré de dejarte en algún lugar donde te encuentren y te presten atención médica. Hasta entonces, necesito que vuelvas a dormir. No puedo permitir que escuches a dónde planeo ir, ¿verdad? Entonces, Izuku había escuchado uno de los pensamientos del villano en ese momento. ¿Por qué no había oído nada más? ¿Estaba demasiado distraído por su análisis anterior o el villano era mejor a la hora de proteger sus pensamientos debido a la experiencia? Tal vez la tensión de mantener su posesión durante tanto tiempo agotó sus barreras mentales. Izuku debía haber sido tomada hace al menos 16 horas si el sol ya había salido. Izuku sintió un empujón constante en su mente y su ansiedad aumentó. No luchó, pero sí se preguntó si realmente se despertaría esta vez cuando se hundió. Sorprendentemente, Izuku se despertó de nuevo. Esta vez se sintió borroso y ligero. Le tomó más tiempo del que le gustaba registrar la máscara de oxígeno en su rostro y la vía intravenosa en el dorso de su mano. Esos estaban bien. Se sintió significativamente menos cómodo con el otro catéter una vez que se dio cuenta de que estaba allí. Buscó a tientas el botón para llamar a una enfermera, preguntándose cuánto tiempo había estado fuera. Siguió una oleada de actividad.
Al parecer no había estado fuera mucho tiempo. Todavía era el mismo día que antes, pero ya era tarde. Lo encontraron en el callejón de un pequeño pueblo y lo transportaron al hospital más grande de Nagasaki cuando los paramédicos escucharon líquido en sus pulmones. El médico le dijo que tenía neumonía, pero sin siquiera un indicio de infección, solo inflamación y líquido. Todo el mundo estaba confundido acerca de eso. Entre diuréticos, narcóticos y oxígeno suplementario, Izuku respiraba con bastante facilidad ahora, y el médico estimó que sería dado de alta en 1 o 2 días una vez que la inflamación hubiera disminuido. Hubo otra cosa extraña que apareció cuando le hicieron el análisis de sangre. Había gotas de baba en su sangre. Izuku explicó que probablemente fue un efecto secundario de su posesión. Los médicos no parecieron muy tranquilos al oírlo y realizaron muchas más pruebas después de que él se lo dijo. A la mañana siguiente, la madre de Izuku y un detective de policía llegaron a verlo. Izuku había perdido oxígeno y en ese momento su dosis de morfina se había reducido a casi nada. Entonces se sintió bastante coherente cuando lo saludó. «Mamá. Izuku». Su madre estaba llorando antes de lanzarse a abrazarlo. «Oh cariño, me preocupé mucho cuando no volviste a casa. Y luego la policía encontró tu teléfono y esa mujer dijo que un villano te había secuestrado». Pensé, los ojos de Izuku comenzaron a llorar de simpatía mientras abrazaba a su madre y dejaba que el miedo del día anterior se asimilara. Momentos después él también estaba llorando. «Lo siento, mamá. Estoy bien, lo prometo». No mencionó varias veces cómo esperaba morir. No sucedió. Entonces, no importó. No hay necesidad de estresar a su madre por cosas que podrían haber sido. El detective dejó que lo abrazaran durante varios minutos antes de toser en su mano. Madre e hijo se separaron y se secaron los ojos mientras el hombre se presentaba. «Hola, Izuku. Soy Tsukauchi Naomasa. Soy el detective a cargo del caso Sludge Villain. ¿Está bien si recibo tu declaración ahora o preferirías que programáramos una cita para cuando regreses a Musutafu?» Los ojos de Izuku se abrieron y agitó los brazos. «No, ahora está bien. No quiero que hayas venido hasta aquí en vano». El hombre se rió entre dientes e Izuku notó que era algo más suave que el Slime Villain. No sería en vano. Todavía tenía que hacer el viaje para obtener su expediente médico y tomar la declaración del hombre que lo encontró. Izuku no pensó que darse tiempo para pensar demasiado en una entrevista fuera una buena idea. Bien, podría terminar con esto ahora. Además, es posible que los narcóticos todavía hayan disminuido un poco su ansiedad. Izuku miró a su madre y le mordió el labio inferior. Él no quería que ella escuchara esto. Él simplemente sabía que la haría llorar otra vez. «Mamá, ¿por qué no vas a consultar con el médico?» Tenían algunas preguntas sobre el historial médico familiar cuyas respuestas no sabía. «Estaré bien». Inko todavía tenía los ojos llorosos e Izuku intentó esbozarle su mejor sonrisa tranquilizadora. Salió un poco aguado, pero su mamá le devolvió la sonrisa y asintió. Ella rebuscó en su bolso durante un minuto antes de sacar su teléfono para entregárselo. «Volveré pronto. Llama si me necesitas antes de esa fecha». Siempre con una última mirada por encima del hombro, la madre de Izuku salió de la habitación. Una vez que la puerta se cerró, Izuku suspiró y se desplomó contra su cama apoyada. «¿Por dónde quieres que empiece?», le preguntó a Tsukauchi. «Cuando te encontraste con el Sludge Villain en el paso subterráneo. Ya hablé con All Might y conocí su versión de los hechos allí en la azotea. De hecho, me pidió que aceptara este caso cuando descubrió que el villano te había engañado. Somos viejos amigos». «Oh bueno», eso salvó a Izuku de intentar omitir algo por el bien del héroe. Se preguntó si debería sentirse conmovido por el hecho de que el héroe número 1 le hubiera pedido específicamente a alguien que investigara su desaparición. ¿Estaba All Might preocupado? Tenía un poco de sentido. El héroe había sido la última persona, aparte de la mujer que Izuku había salvado, en verlo antes de que desapareciera. Izuku esperaba que All Might no se sintiera en absoluto responsable. Respiró con fuerza y contó su historia, deteniéndose ocasionalmente para que el detective le hiciera una pregunta aclaratoria. 30 minutos después el hombre tenía todo lo que necesitaba y se dirigió a hablar con el médico a cargo del caso de Izuku. Izuku durmió una siesta hasta que su madre y el médico regresaron. Luego pudo escuchar los resultados finales de todas las pruebas que habían realizado la noche anterior. Estimaron que todavía había un cuarto de litro de limo dentro de él, pero parecía inerte y no causaba ningún problema inmediato que pudieran identificar. Su sistema inmunológico no lo atacaba ni lo reconocía como una amenaza, que era la principal preocupación.
Cuando describieron el tipo de reacción sistémica que podría causar y los síntomas a tener en cuenta, Izuku pensó en lo mal que se había sentido la primera vez que se despertó después de que lo tomaran y se estremecieran. Teorizaron que la peculiaridad del villano de alguna manera había convencido a su cuerpo de que el Slime era yo para evitar que su sistema inmunológico lo atacara. Con suerte, ese efecto particular persistiría hasta que el cuerpo de Izuku pudiera procesar el limo sobrante por sí solo y eliminarlo en los próximos meses. Querían que estuviera atento a cualquier síntoma de reacción por si acaso. También le organizaron una consulta médica en Musutafu todos los meses para controlar la cantidad de baba en su sangre y asegurarse de que su cuerpo no tuviera problemas para descomponerla. Aparte de eso, todas las demás exploraciones y pruebas habían resultado normales o mejores de lo normal para una persona de su grupo de edad. Izuku decidió no mencionar las débiles estrías que había descubierto esparcidas por su cuerpo cuando se cambió esa mañana. De todos modos, se mezclaron con sus otras cicatrices. Tampoco mencionó cómo la quemadura que Kacchan le había provocado el día de su desaparición ya parecía tener una semana, y varios de sus moretones y heridas más antiguas se habían desvanecido o desaparecido por completo. También se había recuperado de una neumonía anormalmente rápido. Con el líquido saliendo de sus pulmones, la inflamación ahora era inexistente. El médico le preparó el alta justo después del almuerzo y le dio un guión para un tratamiento corto de medicación para tomar en casa, pero Izuku se sintió bien. Le preguntó subrepticiamente a la enfermera que le estaba quitando la vía intravenosa si se había utilizado alguna peculiaridad curativa en él durante su estadía. No había ninguno. Dejó ese misterio a un lado para una contemplación posterior mientras se concentraba en volver a su vida, o a lo que quedaba de ella con su sueño completamente derribado. Tal vez investigaría un poco sobre análisis de peculiaridades o apoyo a héroes. De cualquier manera, había faltado 2 días a la escuela. Afortunadamente, con su caso y la serie de casos atribuidos al villano del lodo, un asesinato cada mes o 2 durante el último año sin sobrevivientes antes de Izuku, siendo difundidos por todas las noticias, sus maestros no pudieron negar su trabajo tardío cuando lo entregó. En cuanto a sus compañeros de clase, su desafortunado estatus de celebridad solo significaba que tenían más combustible que usar al describir lo débil e inútil que era. Kacchan estuvo extrañamente en silencio sobre todo el asunto, salvo un comentario. Buen trabajo, no te mueras. Nerd. Izuku pensó que eso significaba que estaba preocupado. Estaba 85% seguro, pero no iba a pedir aclaraciones. Si escuchas audio de esto o lo ves republicado en otro lugar que no sea Archive o Forum, no di mi consentimiento y esta persona está robando. Por favor, denúncielos. Puedes encontrar el trabajo original en AO3 bajo el título residual OP. El acoso físico tardó una semana en recuperarse, aunque Kacchan rara vez se involucraba a menos que Izuku chocara con él. Sus lacayos estaban más que dispuestos a tomarle el relevo. En la tercera semana, Izuku ya estaba olvidando lo que se sentía al no tener dolor. Es cierto que sus heridas se estaban curando más rápido de lo habitual. Mientras caminaba a casa desde la escuela, Izuku giró la mano y examinó el desagradable hematoma morado de un compañero de clase que lo pisó mientras recogía sus notas dispersas por el matón ayer. Ya se estaba aliviando un poco y no se había extendido tanto como esperaba. Suspiró y metió la mano en el bolsillo. Había sido molesto esconderlo de su madre. Izuku se quedó paralizado al oír una voz áspera y familiar que se acercaba. Miró a la vuelta de la esquina por la que estaba a punto de pasar y se tensó al ver a Kacchan y su grupo habitual. Izuku no quería recibir una segunda paliza hoy, muchas gracias. El del almuerzo había sido abundante. Entonces se retiró apresuradamente y decidió tomar un camino diferente para volver a casa. Como no tenía muchas ganas de volver a pasar por el paso subterráneo, tomó una ruta tortuosa que debería mantenerlo fuera del camino de Kacchan hasta que la rubia ya estuviera en casa y sus secuaces se dispersaran. Si pasaba por el parque en el que jugaban Kacchan e Izuku cuando eran niños, eso no estaba ni aquí ni allá. Izuku se adentró en la parte más boscosa del parque por capricho, con la esperanza de mantenerse fuera de la vista si pasaba alguien más de su escuela. Se desvió un rato antes de sentir una leve sensación de tirón. Frunció el ceño y miró a su alrededor. Había un sendero más pequeño y cubierto de vegetación que se separaba aquí. Si Izuku recordaba bien, conducía a un viejo estanque. Ya nadie iba allí por el olor. Las tuberías de ese estanque habían estado rotas durante años y la ciudad seguía posponiendo su reparación. Entonces, se había estancado y el agua se había vuelto particularmente asquerosa. Estaba solo y olvidado.
Izuku sintió ese tirón otra vez y resopló. Parecía un lugar suficientemente apropiado para él. Se agachó bajo la rama baja de un árbol y siguió el antiguo sendero. El estanque era tan repugnante como lo recordaba de las veces que él y Kacchan se desafiaron mutuamente a tocar el agua sucia cuando eran más jóvenes. Sin embargo, el sauce que rompió la plomería parecía estar prosperando. Se sentó debajo del árbol y observó cómo las libélulas del último año perseguían insectos más pequeños sobre la superficie del estanque. Ni siquiera se dio cuenta de que tenía compañía hasta que un zarcillo viscoso envolvió la mitad inferior de su cara, cortando su grito de sorpresa. Izuku se dio la vuelta y se puso de pie para encontrarse cara a cara nuevamente con Slime Villain. Esta vez tenía un tono de verde ligeramente más claro y olía más a estanque estancado que a aguas residuales. El resto seguía igual. El villano, por su parte, no restringió más a Izuku, pero no le quitó el zarcillo de la cara mientras se miraban fijamente. Finalmente, Izuku rompió el concurso de miradas levantando una ceja y tarareando interrogativamente, con cuidado de mantener la boca cerrada. El villano pareció sacudirse todo aquello en lo que había estado pensando y sonrió. Hola, Midoriya. Me encantaría conocerte aquí. En realidad te he estado buscando. Ahora voy a descubrir tu cara. No grites o las cosas podrían complicarse. El villano miró hacia el patio de recreo y el campo, donde todavía podían oír a la gente jugando. Izuku se enfureció ante la amenaza implícita antes de asentir lentamente. El villano desenvolvió el zarcillo viscoso de su rostro y lo retrajo. Izuku volvió a sentir esa extraña sensación de tirón y palideció al darse cuenta de que probablemente era la baba que quedaba en su cuerpo la que respondía a su proximidad al villano. Izuku se aclaró la garganta, recordándose a sí mismo que estaba clara y no obstruida por el villano. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. El villano seguía cambiando su forma en movimientos cortos y espasmódicos mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que estaban solos antes de responder. Tengo una propuesta para ti, pero primero, ¿cómo disfrutaste el regalo? Izuku no estaba seguro de que le gustara hacia dónde iba esto, pero mordió. ¿Qué regalo? Los pequeños trozos de baba que aún circulan en tu sangre. Seguramente no te has lesionado lo suficiente como para usarlo todo tan pronto. Izuku parpadeó, procesando eso por un momento y conectando varios puntos. Sus ojos se abrieron. ¿Eso es lo que acelera mi curación? El villano Slime sonrió y asintió. También es muy bueno para prevenir infecciones. Como mi cuerpo está constantemente expuesto al aire y al suelo, tengo un sistema inmunológico bastante letal. Bueno, ahora la neumonía sin ninguna infección tenía más sentido, más o menos. ¿Por qué tuve neumonía entonces? Creí que te habías mantenido fuera de mis pulmones. La segunda vez. La primera vez que intenté robarte el cuerpo, realmente no tenía intención de mantenerte con vida. La segunda vez todavía había un poco de baba en tus pulmones. Lo reabsorbí, pero tus pulmones ya estaban bastante irritados. ¿Saliste corriendo antes de que los paramédicos te revisaran o algo así?, preguntó el villano, sonando enojado. Izuku miró sus zapatos y encorvó los hombros. Ese algo así. El villano se quejó y volvió a hacer uno de sus turnos nerviosos, recordándole extrañamente a Izuku a algunas de las personas que había visto rondando por las zonas más sombreadas de la ciudad. Izuku se preguntó si tal vez el hombre estaba tomando algo y estaba sufriendo abstinencia. Antes de que pudiera pensar más sobre el tema, el villano lo inmovilizó con una mirada. Izuku no estaba muy seguro de lo que significaba, pero se quedó paralizado. Mira, chico. Regresé aquí para preguntarte si me dejarías poseerte nuevamente. Izuku se mostró reacio a la idea y dio un paso atrás antes de detenerse. El villano parecía un poco asustado por su retirada abortada. Izuku entrecerró los ojos y frunció el ceño. Cuando no hizo ningún otro movimiento para irse, el villano comenzó de nuevo. Yo no he tenido un traje de carne dispuesto, anfitrión, socio, en mucho tiempo. Olvidé lo bien que se sentía no matar a alguien para usar mi peculiaridad, El tipo seguía hablando, pero la mente de Izuku estaba juntando rápidamente detalles que preferiría que no hiciera. El villano no estaba drogado. Tenía una abstinencia peculiar. Había oído hablar de eso en la clase de salud de su escuela. No estaba completamente seguro de si era tan común y horrible como sus maestros lo hacían parecer, y lo usaban para excusar a sus compañeros de clase que cometían sus peculiaridades en clase y en Izuku, pero este villano parecía estar mostrando varios de los síntomas. Nerviosismo, disminución de la concentración, fijación y o anhelo por lo necesario para usar su peculiaridad, si se necesitaba un material.
El marco temporal aquí también se ajusta a sus asesinatos anteriores. Maldita sea, Izuku realmente estaba considerando esto. El tipo incluso buscó a Izuku en lugar de atrapar a algún civil al azar. No quería matar a nadie, ¿verdad? Izuku realmente miró al hombre que tenía frente a él y no pudo deshacerse de la sensación de que estaba pidiendo ayuda. Izuku nunca pudo alejarse de alguien que necesitaba ayuda. Los hombros de Izuku estaban medio relajados, medio desplomados mientras se quitaba la mochila y la dejaba caer al suelo a su lado. El villano dejó de hablar y le lanzó una mirada interrogativa. ¿Qué cambió hace un año? El villano Slime se resistió esta vez antes de mirar hacia un lado. ¿Estaba avergonzado? Uno de mis viejos amigos me invitó a una fiesta. Alguien allí le dio un golpe fuerte con un trigger malo. No consumas drogas, chico, ignoró deliberadamente el resoplido de Izuku. Esas cosas arruinaron mi peculiaridad. La necesidad de utilizarlo ha sido mucho peor desde entonces. Empiezo a sentirme mal cuando paso demasiado tiempo. Izuku miró al hombre un poco más antes de que girara la cabeza hacia atrás para mirar el cielo. No podía creer que estuviera haciendo esto. No matar ni herir a nadie, excepto en defensa propia, por supuesto, y no cometer crímenes en mi cuerpo. No me bloqueen por completo ni me pongan a dormir a menos que sea una situación de vida o muerte o de mi consentimiento explícito. Y tienes que dejarme ser yo mismo en la familia y en la escuela. Se darán cuenta si de repente empiezo a actuar raro. Los ojos del villano Slime se abrieron cómicamente, e Izuku tenía preguntas sobre cómo funcionaba eso, antes de asentir rápidamente. Hecho, descubriremos más detalles más adelante, cuando el villano no está en evidente retirada y cuando no se le puede escuchar tan fácilmente. El tipo todavía era un criminal buscado. Si alguien los escuchaba y llamaba a la policía, era probable que las cosas se pusieran violentas. Izuku no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera cuando podría evitarse tan fácilmente. Se espera que llegue a casa en una hora. ¿Esto me dejará inconsciente otra vez?, preguntó Izuku cansado. No. No deberías, siempre y cuando no tengas un ataque de pánico como la última vez. Entonces, el villano se acercó un poco más pero aún no lo tocó. Izuku agradeció la última oportunidad de dar marcha atrás, pero la ignoró y dio un paso adelante. Hazlo. Después dejó la boca abierta y cerró los ojos con fuerza. Algunos de los villanos lo envolvieron mientras un zarcillo entraba en su boca. El sabor no era tan malo esta vez, pero Izuku sospechaba firmemente que el villano se había dado un chapuzón reciente en el desagradable estanque. Al principio todavía tenía arcadas y trataba de vomitar, pero la baba que lo envolvía lo mantuvo bastante firme hasta que pasó la respuesta automática. Se concentró en su respiración mientras se obligaba a relajarse y aflojar la mandíbula del lugar donde había intentado cerrarla. Al menos no dolió como la última vez. Era más presión que cualquier otra cosa seguida de entumecimiento. Esta vez también notó la diferencia de temperatura. Después de todo, el invierno se acercaba rápidamente. Tenía sentido que el cuerpo semisólido del villano, que no se prestaba a usar abrigo, fuera más frío que el de un humano estándar. Izuku tomó nota mental para encontrar alguna forma de evitar darle un shock de temperatura corporal la próxima vez que hicieran esto. Ya empezaba a temblar. Tal vez 20 segundos después de iniciado el proceso, la curiosidad de Izuku superó su ansiedad y prestó más atención al entumecimiento que se extendía en su cuerpo. El villano Slime primero le había adormecido la garganta y el estómago, presumiblemente para apagar sus reflejos de náuseas y vómitos. A partir de ahí, parecía estar priorizando alcanzar sus piernas y columna, y a Izuku le tomó un momento conectar eso con estabilizarlo internamente mientras se quedaba sin baba para hacerlo externamente. Una vez que estos estaban completamente entumecidos y bajo el control del villano, el limo envuelto alrededor del exterior del cuerpo de Izuku se retrajo y el entumecimiento comenzó a extenderse en un patrón de ramificación que Izuku rápidamente identificó como un reflejo de su sistema circulatorio. Cuando el entumecimiento golpeó su corazón, se estremeció, pero su corazón solo saltó un latido antes de volver a su ritmo, aunque tal vez bombeando un poco más fuerte. ¿Más fuerte? Hizo una nota mental para preguntar sobre eso después de que esto terminara. El entumecimiento de sus pulmones le provocó una reacción similar y luego parecieron expandirse aún más. Raro. Aproximadamente en el momento en que el 90% de Izuku estaba entumecido, el villano habló, lo que llevó a Izuku a abrir los ojos. ¿Sigues conmigo, chico? Ah, bien. Aquí es donde las cosas salieron mal la última vez. Al final tendrás que contener la respiración un poco. La última vez no me escuchaste y aún no tenía control de tus pulmones.
Seguí adelante y esta vez conseguí tus pulmones. Entonces, todo lo que tienes que hacer es no asustarte cuando dejes de respirar durante unos segundos, ¿de acuerdo? Izuku intentó asentir y se sorprendió cuando su cuerpo entumecido permitió el movimiento. Después volvió a cerrar los ojos. Quedarse allí y dejar que eso sucediera era una cosa, pero ver el limo fluyendo hacia su cuerpo a un ritmo y volumen increíbles era otra cosa. El puñado de estrías que había encontrado en su cuello ahora tenía sentido. ¿Cuánto debe ser capaz el villano de condensar su cuerpo para que esto funcione? Como prometí, cuando los pulmones de Izuku dejaron de aspirar aire, fue solo por 15 segundos. Luego volvió a respirar. Sintió vagamente que varias cosas pasaban por su garganta y pensó que probablemente esas eran las partes sólidas del villano. Sí, eso iba a la pila de cosas en las que no volver a pensar nunca más. El entumecimiento terminó de extenderse a través de él unos segundos después, y su cerebro se volvió confuso por una fracción de segundo. Entonces pudo volver a pensar con claridad y el villano hablaba en su cabeza. Está bien, chico. ¿A dónde? ¿Debo conducir yo o quieres hacerlo tú? Lo haré. ¿No sabes el camino a mi apartamento?, dijo Izuku mentalmente. Tentativamente dio un paso atrás para recoger su mochila. Descubrió que ahora podía superar el entumecimiento que se alejaba, en lugar de la desconexión total y completa de la última vez. Lo que quedó atrás fue como una capa extra de sensación sobre lo que normalmente sentía. Fue un poco molesto poder experimentar plenamente la presión del limo condensado esparcido uniformemente por todo su cuerpo. Sacó temblorosamente su chaqueta de su mochila y se la puso, cerrándola completamente. Eso contribuyó en gran medida a asegurarse de que tenía la capacidad de mudarse a este estado. Mientras comenzaba el camino a casa, decidió continuar la conversación. No había tenido a menudo a alguien con quien hablar durante sus paseos, y mucho menos a alguien no antagonista. Suenas más estable. ¿Te sientes mejor?, preguntó Izuku. Izuku sintió una leve impresión de sorpresa, que supuso que provenía de su pasajero. Sí, en realidad. Un poco más lúcido he oído que la abstinencia de peculiaridades es una perra. La risa del villano resonó dentro de su cráneo, haciendo que Izuku parpadeara unas cuantas veces. Espera, ¿no había parpadeado toda la cuadra por la que acababan de caminar? Ese pensamiento aparentemente fue lo suficientemente fuerte como para escucharlo, ya que hizo que el villano volviera a reírse. No. Hay una fina capa de baba sobre tus ojos. Entonces bloqueé ese reflejo. Estoy acostumbrado a no parpadear. Útil. Probablemente no deberíamos hacer eso cuando estamos en un espacio confinado alrededor de otras personas. Se verá raro si alguien se da cuenta de que nunca parpadeamos. Aunque me parece bien que lo hagas en privado o en un paseo como este. Izuku aprovechó la necesidad de no parpadear para mirar todo a su alrededor mientras caminaban, dando comentarios mentales sobre el área mientras efectivamente llevaba al Slime Villain en un recorrido por su ruta a casa, explicando también que era uno de muchos. ¿Eso tiene que ver con evitar a tus acosadores?, el villano preguntó, controlando la mano derecha de Izuku para que la sacara y miraran el hematoma allí. En realidad, el villano que controlaba su brazo ni siquiera se sentía diferente de los propios movimientos de Izuku. Lo único fue que el limo comprimido se movió una fracción de segundo antes que los músculos de Izuku y no al revés. Izuku flexionó su mano magullada y abruptamente se dio cuenta de que el villano mantenía todas sus heridas adormecidas, aunque la sensación había regresado al resto de él. La gratitud aumentó sin que nadie se lo pidiera y él sonrió. Luego pensó en la pregunta. Pensó en mentir, pero pensó que el villano vería a través de él por el patrón de sus heridas. Suspiró físicamente. Sí, después de unos momentos de silencio, Izuku preguntó, ¿cómo te llamas? No puedo seguir llamándote Slime Villain para siempre por un minuto. Izuku no pensó que el villano iba a responder. Ekiki. Izuku tenía la sensación de que era un nombre de pila más que un apellido, pero no culpó al tipo. Él entendió todo ese asunto de no confiar. Todavía sonreía por dentro y por fuera mientras decía, hola, Ekiki. Es un placer conocerte. Estoy bajo tu cuidado. El Slime Villain. Ekiki soltó una sola risa con el cuerpo de Izuku. Un placer conocerte formalmente, Midoriya. Izuku. Y asimismo hablaron un poco más de camino a la casa de Izuku, simplemente para conocerse mejor. Como Ekiki, que tiene 25 años y algo de experiencia como fontanero y cerrajero. Izuku estaba seguro de que eso era totalmente legal y no tenía nada que ver con evitar a la policía y entrar en lugares donde no debía.
A su vez, Izuku le contó a Kiki sobre su sueño recientemente fallecido de ser un héroe y su pasatiempo de análisis de peculiaridades. Podría verte dedicándote a eso para ganarte la vida. No entendí todo lo que dijiste sobre mi peculiaridad, pero tienes razón en que es posesión en lugar de mi apariencia física. Mintió involuntariamente en la documentación del registro cuando era niño y nunca la actualizó cuando descubrí el resto. Ya recibo suficientes miradas divertidas tal como están. ¿Te imaginas la respuesta si mis papeles dijeran posesión corporal en ellos? Izuku se estremeció de simpatía mientras subía las escaleras hacia su apartamento. Créeme, desearía poder quitarme Kirkles del mío. Tendré suerte si puedo entrar a alguna escuela secundaria. Con eso se detuvo en el rellano del piso debajo del suyo cuando de repente se dio cuenta de que estaba mostrando a un villano conocido donde vivían él y su madre. Nueva regla. Nunca pongas en peligro a mamá ni la entristezcas. Además, si alguien alguna vez entra, tienes pleno permiso para usar cualquier fuerza que sea necesaria para protegerla, Ayami, agregó después de prácticamente sentir la mirada crítica de Kiki. Izuku tuvo la impresión de un gesto de aprobación antes de que Kiki aceptara mentalmente. Bien. A cambio, no me delatas ante la policía o los héroes, esté aquí o no de acuerdo. Eso no debería ser demasiado, ¿o no? A Izuku le parecía bien guardar un secreto más si salvaba vidas, excepto que había un pequeño problema que había olvidado hasta ahora. ¿Qué? ¿Qué pasa? Izuku sintió que el villano dentro de él estaba tenso como si esperara enfrentar una amenaza. Se conmovió por un momento antes de volver al pánico. Olvidé mi cita con el médico la próxima semana. Van a extraer sangre para ver cómo va la descomposición del limo. Si aparezco con más o la misma cantidad, sabrán que algo pasa. ¿Podrás llevarte todo tu slime cuando salgas? Kiki frunció el ceño mentalmente. No. Es como un retrolavado en un vaso de agua. Una vez que eso está ahí, no hay forma de sacarlo todo, incluso si lo intentaras. Izuku puso cara de disgusto ante la analogía. Ya me hago una idea, aunque, quizás tenga una solución alternativa. Estoy escuchando. Si estoy contigo cuando vayas a tu cita con el médico, puedo bloquear temporalmente el flujo adicional a esa vena y extraer todo el limo de la sangre estancada. Siempre y cuando no tomen una muestra enorme, debería parecer que estás aquí solo. Izuku sintió un pinchazo en el interior de sus costillas y chilló. No hagas eso, siseó fuerte antes de ponerse una mano en la boca y mirar a su alrededor. Está bien, si empiezo a responderte en voz alta en público y lo captas, tienes pleno permiso para callarme. La mandíbula de Izuku se cerró repentinamente antes de aflojarse nuevamente. Lo entiendo. Izuku asintió y sacó la llave de su bolsillo. Mamá, ya estoy en casa, llamó mientras se quitaba los zapatos y colgaba la chaqueta. Luego caminó hacia la cocina, con cuidado de mantener su mano derecha herida fuera de la vista. Podía oler el katsudon cocinándose. Empezó a babear, pero se sentía un poco demasiado espeso para ser normal, y hizo una mueca al tragarlo. Tragar también me pareció un poco extraño. Levantó una mano para tocarse el cuello mientras se preguntaba si su garganta estaba permanentemente estirada. Hola, cariño. La comida está casi lista. ¿Por qué no vas a cambiarme y luego me ayudas a poner la mesa? Claro, dijo, ya bajando por el pasillo, todavía masajeándose las manchas a lo largo del cuello con estrías. Una vez que estuvieron fuera de la vista de la cocina, Kiki respondió a su pregunta sorda. Ya se está encogiendo. La próxima vez puedo ir más lento para estirarlo menos. Admito que antes estaba un poco demasiado ansioso. En cuanto al resto de tu cuerpo, no puedes hacer mucho al respecto. A medida que crezcas, o ganes más músculo, tendremos más espacio para trabajar. En realidad, hacer ejercicio sería una buena tapadera para lo próximo que necesito decirte. Izuku asintió cuando entró en su habitación. Adelante. Cuando lo único que consiguió fue un silencio de sorpresa, Izuku miró su habitación antes de sonrojarse. Ah, cierto. ¿Conoces a alguien que coleccione productos de All Might? En realidad estaba pensando en vender la mayor parte de esto. Y no mires mientras cambio. Eso pareció sacar a Kiki de allí. Nada que no sepa ya, pero claro, chico. No miraré por tus ojos hasta que des el visto bueno. En cuanto a la mercancía, preguntaré por ahí. Consígueme un conjunto de precios más tarde y calcularé una comisión por actuar como intermediario. No confiaría en la mayoría de mis contactos para conocerte en persona. ¿Seguro por qué la repentina aversión hacia los héroes? ¿O es el Might en particular? Todopoderoso. Él aplastó mi sueño después de rescatarme de ti. Luego me dejó en lo alto de un techo. Izuku hizo un ruido confuso en la parte posterior de su garganta cuando su cuerpo se atascó.
¿Ekiki? Entonces lo sintió. La ira irradiaba hacia su pasajero. Izuku intentó encerrarse en sí mismo mientras su miedo aumentaba en respuesta. Todas las miradas enojadas, decepcionadas y disgustadas que recibió de profesores y compañeros de clase estaban demasiado frescas en su mente después de su día en la escuela. Se estremeció físicamente cuando Ekiki suspiró. Izuku, no estoy enojado contigo, pero vi la forma en que seguías mirando los tejados mientras caminabas por aquí. Dispara. Izuku ni siquiera se había dado cuenta. El cebo suicida de Katchan resonó burlonamente en sus oídos. Ekiki emitió un sonido de estrangulamiento antes de preguntar. ¿Tienes tendencias suicidas? Yo, no lo sé. Realmente no quiero morir, pero ¿no pensaste en ofrecerte a cambio de esa dama o dejar que un conocido asesino merodeara por tu cuerpo? Las emociones de Ekiki fluctuaban, pero las reprimió o las bloqueó antes de que alguna se filtrara lo suficiente como para identificarla. Finalmente pareció recordar también su dominio sobre las habilidades motoras de Izuku y lo liberó. Nueva regla. Mantente vivo estés aquí o no. Tienes una buena mente y un mejor corazón. Mucha gente se lo perdería si te suicidaras. Yo también te extrañaría, supongo. Izuku se cubrió la boca mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Gracias, ¿querías decirme algo? Pidió distraer la atención de su momento emotivo. Sí, chico, dijo Ekiki, intentando torpemente darle un abrazo interno. ¿Funcionó de alguna manera? De todos modos, Izuku entendió lo que quería decir. Cuando estemos así, necesitarás comer más. Si bien no soy tan activo, estoy usando mi peculiaridad para mantener todo esto funcionando. Izuku sintió que la baba se movía por todo su cuerpo, lo que le hacía querer retorcerse hasta que volviera a su lugar. Si no recuerdo mal, normalmente equivale aproximadamente a 1,5 veces lo que el anfitrión suele comer, más o menos. En su caso, podría estar más cerca del doble. ¿Estás segura de que estás comiendo lo suficiente para ti, Midoriya? Eres un poco flaco. Izuku se sonrojó y hizo pucheros cuando se giró para agarrar una camisa de su armario. Hizo una pausa cuando se vio en el espejo. Sí, tenía algunas cicatrices y era camaronero. Sí, con Ekiki presente se dio cuenta de que su cuerpo había ganado peso. A él realmente no le importaban esos. Lo que sí le llamó la atención fue el hecho de que su rubor era más negro que rojo. Ekiki. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Los ojos de Izuku se contrajeron sin que él lo dijera, e Izuku se dio cuenta de su amigo. Había estado cumpliendo su palabra y no mirando todo ese tiempo. Oh. Sí, eso podría ser un problema. ¿Quieres que deje de sonrojarme? Probablemente pueda hacer eso. Ven, déjame probar algo. Izuku resistió la tentación de retorcerse nuevamente mientras la baba en su rostro se movía y fluía a través y alrededor de los músculos y el tejido conectivo allí. Vaya, eso se sintió raro. Si se miraba muy de cerca en el espejo, también podía ver el movimiento debajo de su piel. Se estremeció, pero Ekiki impidió que Izuku cerrara los ojos o se alejara mientras él se concentraba en solucionar el problema. Después de unos segundos más, el villano descubrió algo y vitoreó triunfalmente mientras el color antinatural se desvanecía de sus mejillas. Dijo Izuku en voz alta mientras se frotaba las mejillas. Nada se sentía diferente ahora que el limo había dejado de moverse. ¿Eso va a afectar mi circulación de alguna manera? Probablemente no. Lo tendré en cuenta por si acaso. Nunca había hecho eso antes. El cuerpo de Izuku se encogió de hombros e Izuku regresó a su armario. En realidad no le importaba si Ekiki estaba mirando ahora. Ya se había cambiado los pantalones. Mientras contemplaba sus camisas, se frotó las manos sintiendo que todavía estaban frías, aunque sus escalofríos se habían calmado poco antes de que llegaran a casa. Agarró una sudadera gruesa. Probablemente debería ducharme después de cenar para terminar de calentarme, murmuró principalmente para sí mismo. Un pequeño horror corporal detrás de ellos, Izuku se dirigió a cenar. ¿Algo más que necesites mientras estés aquí y que yo necesite saber? Preguntó Izuku, golpeando su esternón con un dedo. Veamos. Si tus pulmones se sienten un poco mal es porque estoy haciendo que se estiren más. Yo también necesito oxígeno. Nuevamente, aproximadamente 1,5 veces tu cantidad habitual para mantenernos a ambos funcionando sin problemas, pero solo hay un límite en tu pecho. Quizás no quiera hacer demasiado ejercicio mientras estoy de visita. Te faltará el aliento más rápido que cuando me haya ido. Supongo que los tomaré como días de descanso. Dijo Izuku, un poco confundido al descubrir que ya había decidido seguir la sugerencia de Ekiki de hacer ejercicio.
Realmente podría ponerse en forma. ¿Cómo había pensado que tenía posibilidades de entrar en un curso de héroe con su cuerpo luciendo así? Kiki le provocó un sentimiento de desaprobación y apartó la mirada de su falta de forma. ¿Ibas a poner la mesa? Ah, cierto. La cena estuvo genial, aunque Kiki casi le da un ataque al corazón cuando tomó el control por un momento para que se tragara un trozo de cerdo entero, luego metió un zarcillo de baba en su garganta para agarrarlo y bajarlo el resto del camino. Fue digerido a medias incluso antes de que llegara a su estómago. Al menos, Kiki recordó volver a activar su reflejo de parpadeo antes de que mamá se sentara a comer con ellos. Después de explicarle sus nuevos planes de entrenamiento, felizmente le consiguió algunas sobras del refrigerador para complementar el katsudon. Ella prometió empezar a hacerle porciones más grandes también. Una ducha incómoda, con Kiki desconectándose nuevamente, más tarde, Izuku estaba cálido y listo para acostarse. Afortunadamente había terminado su tarea en la escuela. Ya estaba exhausto y no estaba muy seguro de por qué. Probablemente todo el trabajo se destina a curar rápidamente tus lesiones. Esa energía tiene que venir de alguna parte, y no soy yo quien está herido. Oh, eso tenía sentido. Izuku bostezó. ¿No te vas a aburrir mientras duermo? No, yo también conseguiré algo de Shuteye. ¿Tienes idea de lo incómodo y frío que es dormir en una bañera tapada? Mi forma se desmorona cuando duermo. Por lo tanto, estar en un cuerpo es la única forma en que puedo dormir en una cama sin ensuciarme y pudrirme en el suelo. Izuku se estremeció ante la impresión de intentar dormir sobre la porcelana fría que le había dado el tipo y apretó más las mantas a su alrededor. Buenas noches, Kiki. Buenas noches, Midori. La mañana siguiente no fue tan interesante, excepto que Izuku dejó que Kiki controlara su cuerpo camino a la escuela. Se sintió un poco mal porque el hombre se quedó sin mucho tiempo para hacer algo donde pudiera estar presente en esta visita. No te preocupes, chico. Después de tu cita con el médico, intentaré pasar la mayor parte del tiempo los fines de semana. Eso nos dará más tiempo libre y la oportunidad de probar un poco mi límite de tiempo también. La última vez no me sentí tan tenso a las 24 horas. Hablando de eso, ¿te parece bien que me pase la tarde antes de tu cita? ¿Qué día fue? Martes, y sí, el lunes por la tarde está bien. ¿Quieres que nos veamos en el parque otra vez? Podía sentir cuando me acercaba a ti. El slime que dejaste atrás todavía respondió a tu control y me tiró en tu dirección cuando me acerqué lo suficiente. Espera, ¿en serio? Eso nunca había sucedido antes. Me pregunto si ese es el desencadenante o simplemente un crecimiento peculiar en general. Supongo que no hay una forma real de saberlo en este momento, aunque es conveniente sí. De todos modos, claro. Te veré en el parque. También podemos separarnos allí hoy después de que terminen tus clases. Intentaré ir más lento entonces y veré cuánto tiempo lleva. Izuku sonrió en el fondo de su mente. Y pasa antes de que la próxima vez sufras una abstinencia tan grave. No quieres lastimar accidentalmente a alguien, o a mí. Si estás desesperado. Cuando llegaron a la puerta de la escuela, cambiaron el control, casi sin problemas. Izuku solo tropezó una vez. Cuando Izuku llegó al aula, sabía que iba a ser un mal día. Siempre fue así cuando empezó con lirios araña e insultos escritos en su escritorio. Kiki permaneció preocupantemente en silencio mientras Izuku limpiaba la superficie, ignorando las risitas que rodeaban la habitación. Las clases en sí no eran tan malas, pero había una sensación cada vez mayor de fatalidad inminente a medida que se acercaba el almuerzo. Izuku estaba empacando 10 minutos antes de que sonara la campana, y Kiki se tensó junto con sus músculos. Tan pronto como suena el timbre, corremos, giramos a la izquierda fuera de la puerta, a la derecha al final del pasillo, giramos a la izquierda otra vez, bajamos las escaleras hasta el segundo piso, corremos hasta la otra escalera, volvemos a subir a este piso y acampamos en el armario del conserje junto a la escalera. Si podemos llegar allí, deberíamos estar a salvo. Cuidado con el chico con dedos extensibles. Izuku miró al chico con dedos extensibles. Y todos en la primera fila. A ellos les gusta hacerme tropezar. Si tropezamos, estamos perdidos. Y pase lo que pase, no podemos encontrarnos con Kacchan, añadió Izuku, mirándolo fijamente. Le irá peor que a cualquiera de los demás, pero prácticamente me ha estado dejando solo desde mi secuestro. Kiki no parecía feliz, pero intentó calmar la ansiedad que se alejaba de Izuku en oleadas. Sin embargo, tomó el control parcial del cuerpo de Izuku cuando comenzó a temblar, suprimiendo la reacción de estrés.
Para esos tipos, la debilidad visible bien podría ser sangre en el agua. Luego volvió la mirada de Izuku hacia el lacayo de Kacchan con la peculiaridad del dedo. ¿Cuál es el desglose de su peculiaridad, Midoriya? ¿Esos dedos realmente se estiran o crecen? ¿El hueso mantiene la densidad o se debilita con el aumento de longitud? Izuku parpadeó y pensó por un momento, recordando las páginas de su compañero de clase en su cuarto cuaderno. Crecen y se encogen. Tiene que obtener mucho calcio y fósforo en la dieta y, a veces, toma suplementos. Así que apuesto a que los huesos se debilitan con el exceso de longitud. La longitud y barra o la integridad ósea podrían depender de la cantidad de calcio y fósforo que tenga disponible. La longitud máxima conocida es de 4 metros. Tiene la misma fuerza de agarre independientemente de la longitud del dedo y es bastante fuerte. Kiki tarareó, mirando entre el niño y el frente de la habitación, midiendo la distancia. Luego preguntó por los de la primera fila. Izuku enumeró felizmente todo lo que sabía sobre ellos para distraerse de su probable paliza inminente. Cuando terminó el último, su compañero de cuerpo le dio la impresión de una palmadita en la cabeza. Si uno de ellos nos atrapa, déjame manejarlo. Izuku miró mentalmente a su compañero, desconcertado y un poco aterrorizado. ¿Qué vas a hacer? Kiki dibujó la boca de Izuku en una amplia sonrisa que Izuku recordaba del paso subterráneo, aunque no había estado en su rostro en ese momento. Según las pocas reacciones que Izuku pudo ver de sus compañeros de clase, fue tan inquietante para ellos como para él. Oh, no te preocupes. No dejaré ninguna marca. Déjame ayudarte en el camino a la puerta. Kiki dejó de lado el control que había tomado sin permiso, como si se diera cuenta de que tal vez se había excedido. Izuku hizo el equivalente a deslizarse hacia un lado en su cerebro, y sintió que Kiki tensaba y relajaba algunos músculos experimentalmente mientras se deslizaba nuevamente hacia el asiento del conductor. Curiosamente, Izuku no fue derrocado por completo esta vez. Miró fijamente su mano izquierda mientras la apretaba y soltaba alrededor de la correa de su mochila. Kiki volvió a levantar la cabeza e Izuku cooperó mientras giraban la cabeza hacia atrás para mirar el reloj. ¿Estaban compartiendo? En el momento en que sonó la campana, ambos se alejaron, corriendo hacia la puerta más rápido de lo que Izuku recordaba haber podido moverse. Kiki vio el primer tobillo extendido y los dirigió saltando sobre él mientras Izuku estaba atento a los demás. Casi lo habían logrado cuando un tirón repentino en su mochila los dejó cortos. Maldita sea, los dedos nos atraparon, dijo Kiki, empujando suavemente a Izuku hacia el fondo de su mente. Izuku cedió el control voluntariamente, aunque nerviosamente. Observó y sintió como su amigo volvía a poner su rostro en una sonrisa y se giraba para mirar a los ojos al compañero de clase de Izuku. ¿Te importaría dejarme ir? Preguntó con una voz demasiado dulce. Los dedos pasaron por alto la advertencia y se burlaron. Sí, claro, perdedor. ¿Crees que alguien tan patético e inútil como tú puede abandonarnos? Al lado del primero se acercaron dos compañeros más. Uno hizo estallar sus nudillos. Supongo que necesitamos recordarte lo indefenso que eres. No pensé que lo olvidarías tan rápido después de que te robaron el cuerpo y renunciaste a tu sueño. Izuku retrocedió, olvidando que no podía escapar físicamente. Kiki sintió su reacción y se enojó. Izuku se recordó una y otra vez que no estaba dirigido a él. Se sintió un poco diferente de lo que recibió de sus compañeros de clase cuando realmente se concentró en ello. Al ver los dos tipos uno al lado del otro de esta manera, Izuku pensó que la ira de Kiki podría ser más protectora, mientras que los demás tenían una fuerte dosis de disgusto o condescendencia. Esa diferencia ayudó un poco, aunque todavía temblaba con sus botas figurativas. Izuku instintivamente dejó de mirar cuando Fingers lo alcanzó con su peculiaridad. Entonces su brazo de Izuku salió disparado y atrapó dos de los dedos que se acercaban con un agarre aplastante y se retorció. Izuku se atrevió a volver a sintonizar cuando el niño gritó. Kiki tenía los dedos del acosador doblados en un ángulo doloroso y todavía estaba sonriendo. Los otros dos niños dieron un paso atrás en la exhibición. Ahora, ¿me vas a dejar ir y me vas a dejar solo por el resto del año escolar, o te voy a romper los dedos de las ramitas? Luego haré los dedos de tu otra mano. ¿Capiche? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ya terminé de soportar la basura de esta escuela. Hablé cara a cara con un verdadero villano, estuve a su merced y descubrí lo que quería y cómo seguir con vida. No das tanto miedo. Izuku absorbió cada palabra y observó con asombro. Entonces Kiki volvió la mirada hacia el lacayo izquierdo.
En 30 segundos, analizó verbalmente cómo desactivar su peculiaridad y lastimarlo lo suficiente como para dejarlo fuera de una pelea. Luego pasó al Ichiko de la mano derecha. Todo con el análisis que Izuku le había dado minutos antes. En algún lugar allí, Finger soltó el bolso de Izuku. Una vez que Kiki terminó su interpretación del análisis de Izuku, apretó por última vez los dedos del niño, lo suficiente para sentir los huesos crujir en su agarre, y lo empujó. Ah, ¿y si soy tan débil, inútil e indefenso, en qué te convierte eso? Volvió a sonreír dulcemente antes de salir sin prisas de la habitación. Si escuchas audio de esto o lo ves republicado en otro lugar que no sea Archive of Auron, no di mi consentimiento y esta persona está robando. Por favor, denúncielos. Puedes encontrar el trabajo original en AO3 bajo el título residual OP. Izuku no salió completamente del shock cuando alguien lo defendió, y mucho menos con su propio cuerpo y análisis, hasta que terminaron las clases. Comió su almuerzo en piloto automático y escribió notas sin escuchar realmente nada de lo que decían los profesores. Sus compañeros de clase también le disparaban looks todo el tiempo, y no los habituales. Una sensación de malestar plagó las últimas clases del día. Nada de eso tocó realmente a Izuku antes de fluir alrededor y pasar junto a él hasta que la campana de cierre hizo que algo volviera a su lugar. Parpadeó y respiró profundamente, dejando que realmente se diera cuenta de que él, técnicamente Kiki, se había enfrentado y amenazado a 3 de sus acosadores, y no había resultado herido. Él no había resultado herido. De alguna manera ese hecho parecía el más fantástico y extraño. Mientras Izuku comenzaba a empacar sus libros, Kiki rompió su silencio para intervenir. Ahí estás. Estoy bastante seguro de que te disociaste o algo así por un rato. No pude lograr que respondieras en absoluto, ¿eh? Oh, lo siento, dijo Izuku, todavía sintiéndose un poco desequilibrado. ¿Por qué la falta de dolor hizo que todo esto pareciera tan irreal? Esa es una pregunta para un terapeuta, chico, no para mí. Ahora, vamos. Ya nos hemos quedado aquí demasiado tiempo. Me sorprende que ninguno de tus otros acosadores haya intentado tentar a la suerte. Quizás creen que finalmente me enojé. Izuku sugirió, medio bromeando. Se preguntó, en voz baja, si tal vez lo había hecho, cuando aceptó actuar ocasionalmente como casa segura para un villano. Kiki emitió un sonido evasivo en su mente y empujó el cuerpo de Izuku para que se pusiera de pie. Izuku accedió y comenzó a caminar. Llegaron al parque y al estanque estancado un rato después, e Izuku se acostó bajo el sauce, doblando los brazos detrás de la cabeza mientras miraba las ramas que se balanceaban. Entonces, ¿cómo funciona esto? La última vez no estaba despierto, básicamente, lo mismo, solo que, al revés, dijo Kiki, comenzando a moverse dentro de su cuerpo. Aún tienes que contener la respiración brevemente, pero es al principio en lugar de al final. ¿Listo? Izuku inició un temporizador en su teléfono. Luego asintió y se relajó, exhalando un suspiro antes de tomar uno profundo y sostenerlo. Esa sensación extra de que la baba alrededor de sus pulmones se tensa, o se endurece. Hazle saber a Izuku que no inhalaría accidentalmente incluso si su atención caducara. Una baba y algo un poco más sólido se colaron por su garganta, e Izuku cerró los ojos, agradecido de que ciertos reflejos parecían todavía estar suprimidos. Realmente fue como la posesión inicial pero al revés. Y sin que el entumecimiento cubra la sensación de baba fluyendo a través de su cuerpo y saliendo de él. Además, el limo no tenía mucho sabor a nada al salir. Tomó más tiempo que la posesión, aunque Izuku no estaba seguro de si eso era normal o porque Kiki estaba tratando de ser considerado. De todos modos, la constante disminución de la presión interna hizo que Izuku suspirara aliviado. Se había acostumbrado a la presión constante, pero la diferencia al desaparecer era sorprendente. En total, el proceso de desposesión duró 2 minutos. Izuku se sintió un poco mareado y extraño después. En esta posesión había tenido mucho más tiempo despierto para acostumbrarse a que otra persona compartiera todo. Nunca pensó que su cabeza pudiera sentirse sola. Kiki lo sacó de sus pensamientos, cambiando y estirando su forma una vez más liberada. En consecuencia, esto tiró del limo que aún se encontraba dentro de Izuku. La sensación se sintió más fuerte que ayer. ¿Dejaste más atrás a propósito? Preguntó Izuku mientras se sentaba. Oh, no chiar. Me estaba concentrando en irme sin estirar demasiado nada. Déjame. Izuku se tambaleó ligeramente hacia adelante y se dio una palmada en el pecho cuando el limo volvió a tirar. ¿Qué sabes? Yo también puedo sentirlo.
Un poco distante y apagado, pero definitivamente podré encontrarte más fácilmente la próxima semana ahora que sé que buscar genial, murmuró Izuku, esperando que no hubiera ninguna complicación de salud por tener aún más baba circulando en su cuerpo a largo plazo. Bueno, chico, ha sido divertido, pero tengo que irme. No puedo arriesgarme a que nadie me vea. Hasta el lunes, dijo Ekiki, agitando un zarcillo mientras se escabullía hacia lo más profundo del parque. Nos vemos el lunes, llamó Izuku antes de ponerse de pie y caminar a casa. En el camino, pensó durante las últimas 24 horas. ¿Fue un idiota por ayudar a Kiki? Izuku se detuvo en medio de la acera mientras se preguntaba si Olmig habría ayudado al hombre del limo. Izuku no estaba convencido de que lo haría. Podría decirse que Izuku tampoco debería haberlo hecho. El hombre era un asesino, aunque no porque quisiera serlo. Meterlo en una celda de prisión lejos de cualquier persona con la que pudiera usar su peculiaridad por el resto de su vida era lo más seguro y cruel que podía hacer. Y fue exactamente lo que habría sucedido si Izuku no hubiera estado tan desesperado por hacer su estúpida pregunta e hizo que Olmig dejara caer las botellas. Izuku resopló al darse cuenta de la ironía. El hecho de que su sueño fuera aplastado había ayudado a alguien sin querer. En realidad, eso era lo que Kiki necesitaba: ayuda. ¿Y aquellos a quienes nadie más defendería ni a quienes ofrecería una mano? Izuku sabía cómo era eso, aunque nunca había pensado realmente en que otros fueran tratados de esa manera. Nunca le habían ofrecido una mano amiga, un Deku no la merecía, pero tal vez ser esa persona para los demás podría convertirse en su nuevo sueño. Izuku sonrió suavemente mientras miraba su mano derecha, dándole la vuelta. Después de un día de posesión, el hematoma se había desvanecido casi por completo. Luego miró más arriba en su brazo. Algunas de las estrías eran más pronunciadas ahora y viejas cicatrices se burlaban de él por su debilidad. Izuku se concentró más allá de esas marcas superficiales, mirando el músculo que estaba debajo. Había tenido muchísima suerte de poder salvar a esa señora de Kiki en el callejón hace tantas semanas y poder ayudar a Kiki simplemente siendo un sujeto dispuesto a aceptar su peculiaridad. Por regla general, Izuku no tuvo suerte. No confiaba en que durara. Nada bueno lo hizo jamás. No para él. Si quería seguir salvando y ayudando a la gente, a pesar de nunca haber sido un héroe, necesitaba apostar a su favor. La siguiente vez que Izuku fue al parque, llevó una bandeja de té caliente en tazas para llevar y 2 capas adicionales de ropa. La temperatura había bajado casi a 0 durante el fin de semana y Izuku realmente no tenía ganas de sufrir hipotermia. Ekiki lo estaba esperando como antes. Izuku le empujó todas las bebidas humeantes menos una al hombre del limo antes de que pudiera decir algo. Bebe. No estoy lidiando con un shock de temperatura. Kiki miró entre las bebidas Izuku varias veces antes de conseguirlo. 20 minutos y varias tazas de té después, Izuku estaba sentado en el suelo. Pensó que le ahorraría a Kiki la molestia de tener que estabilizarlo de pie como la última vez. Izuku volvió a configurar un temporizador en su teléfono y dijo: «Listo cuando lo estés». «Un segundo», dijo Ekiki, estrechando los ojos en concentración. Izuku inclinó la cabeza y frunció el ceño. Luego se sacudió cuando la baba que ya tenía en el organismo empezó a acumularse en las proximidades de su estómago. Los ojos de Izuku se abrieron cuando su estómago se entumeció y ese entumecimiento comenzó a subir por su garganta. Él se rió. «¿Planeaste esto, no?» Ekiki sonrió. «No. En realidad, lo pensé ayer. Debería hacer las cosas un poco más rápidas y más agradable para todos los involucrados», añadió Izuku, relajándose nuevamente. Con los reflejos problemáticos ya bloqueados, la posesión solo tardó 1 minuto y medio. Entonces Izuku y Ekiki se levantaron y tomaron la última taza de té caliente, tomando largos sorbos hasta que cesaron los escalofríos. Izuku dejó que Kiki condujera camino a su apartamento para poner a prueba el conocimiento del hombre sobre la ruta. Regresaron sin problemas y Kiki levantó una ceja mental ante Izuku cuando vio el juego de mancuernas que había reemplazado a las figuras de acción Olmig en el estante inferior de su estantería. Izuku sonrió y dijo en voz alta: «¿Sabías que desgarrar fibras musculares, como lo haría uno en un entrenamiento, cuenta como una lesión?» Ante el continuo silencio de Kiki, Izuku sonrió un poco más. «Con la baba persistente, siempre y cuando no me exceda, no tengo que preocuparme por tomar días de descanso. Apenas me duele». Pensé que había un poquito más de músculo aquí. No pensé que realmente me tomarías en serio. Bueno, tenías razón en que yo era flacucho. Y no quiero ser Deku indefensor para siempre. Kiki se burló.
Para empezar, nunca estuviste indefenso, chico. Al percibir la falta de fe de Izuku, el hombre suspiró. Déjame decirlo de esta manera. ¿Crees que soy cobarde o débil por nunca ser capaz de lanzar un puñetazo real? ¿Qué? Por supuesto que no. Exactamente. El hecho de que no pueda lanzar un puñetazo con la fuerza de los músculos y los huesos detrás no significa que no pueda luchar. Solo tengo que hacerlo de otra manera. Entonces, ¿por qué eres débil por carecer de peculiaridad? Ekiki dejó que su punto se asimilara por unos segundos. Deja de intentar estar a la altura de sus expectativas de fuerza y trabaja con lo que tienes. Con la forma en que analizas las peculiaridades, serías aterrador como héroe, villano o lo que quieras ser. Los ojos de Izuku se dirigieron al conjunto de folletos que su madre había dejado en su escritorio para varias escuelas secundarias y programas de apoyo y negocios. Ella estaba desconcertantemente feliz de escuchar que él había cambiado su objetivo y había brindado un apoyo extraño desde entonces. La pregunta de qué quería ser todavía no tenía respuesta. Lo hizo, pero nunca podría ser un héroe. El resto de esa visita en particular transcurrió sin problemas. Shizuku pasó más tiempo pensando en algo más que peculiaridades de lo habitual, y Ekiki pudo lograr la separación de sangre y limó el tiempo suficiente para su extracción de sangre. Afortunadamente, eso era todo lo que el médico quería hacer ese día. Si se había molestado en medir el peso o la presión arterial de Izuku, ninguno de los dos estaba muy seguro de cómo manipular esos resultados. Aparentemente, Ekiki también reforzó el corazón de Izuku durante una posesión, ayudándolo a bombear contra el aumento de la presión interna y el limo mucho más espeso que fluía con su sangre. La madre de Izuku preparó una gran cena cuando regresaron para celebrar los resultados normales de las pruebas de Izuku, e Izuku y Ekiki comieron con entusiasmo 2 porciones y parte de una tercera antes de comenzar a sentirse llenos. Después de relajarse un rato, Izuku se disculpó para salir a correr por la tarde. Si esa carrera lo llevó al parque para dejar a Kiki, nadie necesitaba saberlo. Los improbables amigos descubrieron un horario aproximado para pasar el rato y después de las primeras veces y de cierta insistencia de Izuku, comenzaron a experimentar con cuánto tiempo Kiki podía pasar entre posesiones. Izuku se propuso recorrer el sendero del parque por la mañana y por la noche todos los fines de semana, por si acaso, y Kiki sabía cómo encontrarlo si alcanzaba su límite antes de que llegara el fin de semana. A través de prueba y error, descubrieron que los síntomas de abstinencia de Kiki comenzaron a aparecer entre 3 y 4 semanas. No hicieron pruebas en las últimas 5 semanas ante la insistencia de Izuku. No le había gustado la desesperación que comenzó a abrirse camino en los ojos de Kiki en ese momento. Simplemente establecieron un horario de 3 semanas y lo dieron por terminado, aunque Kiki tendía a visitarlo con más frecuencia, aparentemente por la excelente cocina de la matriarca Midoriya. Al menos hasta que llegaron las vacaciones de verano. Con la ruptura llegó una mayor libertad, tanto para hacer ejercicio como para investigar la peculiaridad de Kiki y cuánto tiempo podría mantener la posesión. Los fines de semana no podían hacer mucho y aprender Kiki podía durar fácilmente 2 días y medio. En ese momento, Izuku y Kiki ya tenían su acuerdo desde hacía casi 6 meses y habían llegado a confiar el uno en el otro hasta cierto punto. Todavía guardaban algunos secretos. Kiki no le dijo a Izuku a dónde fue cuando estaba fuera ni qué estaba haciendo, pero sí trajo descripciones cada vez más detalladas de las peculiaridades con las que se había topado y escenarios hipótesis para que Izuku los analizara. Izuku, a su vez, no le dijo de dónde provenían sus lesiones que aparecían constantemente, aunque los compañeros de clase de Izuku ahora lo dejaban solo en gran medida. Otras clases y los hermanos de sus compañeros parecían inmunes a la amenaza de Kiki, pero comenzó a mantener un suministro de barras de energía para entre comidas cuando estaban juntos y a empacar comida adicional para que Kiki la llevara consigo cuando se fuera. Entonces, cuando lo primero que dijo Kiki cuando se reunieron al comienzo de las vacaciones de verano fue que quería llevar a Izuku a un médico clandestino al que había examinado, Izuku estuvo de acuerdo con solo unos segundos de vacilación. Se había acostumbrado a la idea de tener alguna cantidad de baba en su cuerpo en todo momento, pero eso no le impedía preocuparse por su salud. Kiki conducía, pero Izuku prestaba mucha atención en caso de que alguna vez necesitara encontrar el camino hasta aquí cuando su amigo no estuviera de visita. La idea de tener a alguien que le ayudara a tratar sus heridas más graves fue una novedad bienvenida. La escuela secundaria estaba a punto de terminar e Izuku no tenía idea de cómo sería la escuela secundaria. Su experiencia pasada le decía que los estudiantes de último año podrían ser algunos de los atacantes más brutales.
Nunca está de más estar preparado. Ekiki los llevó a una zona más deteriorada e industrial de Musutafu y los dejó colgados en un callejón entre dos almacenes sin etiquetar. Uno de ellos tenía un paisaje urbano lleno de grafitis que se extendía a lo largo de la mitad del callejón. Ekiki se detuvo un tercio del camino y miró una cruz roja enterrada en el mural. Este es el lugar. Izuku extendió la mano y golpeó.